Este capítulo de la historia comienza con el día más trágico de inicios del siglo XXI en la Unión Americana y termina con el papel de la globalización en el surgimiento de nuevos polos de poder. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. El tránsito desde el periodo bipolar de la Guerra Fría hasta el establecimiento del nuevo orden mundial unipolar demostró que las consecuencias bélicas no solo afectaron al mundo en sí, sino que también definieron las relaciones internacionales, los derechos humanos y los organismos multilaterales que hoy forman parte del entramado global, estableciendo conexiones entre el pasado y el presente. Para comprender el surgimiento del orden multipolar contemporáneo, es fundamental remitirnos al periodo hegemónico internacional tras la caída de la Cortina de Hierro en 1989. El triunfo del capitalismo parece total, con un solo centro de poder: Estados Unidos. Desde su capital, los organismos financieros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impulsan un conjunto de medidas conocidas como el Consenso de Washington, que da preponderancia a la expansión de fuerzas del mercado mediante una menor regulación, disminuyendo la presencia del Estado en la economía. Esta receta se complementó con proyectos de estabilización de instituciones democráticas, descritos como la Rule of Law, que impactó especialmente en países en proceso de democratización al este de Europa y en Latinoamérica. Sin embargo, los capitales no tienen paciencia y ante el menor riesgo de crisis se fugan de estos países hacia destinos más seguros. Siendo así como estas economías empiezan a estallar y con humor negro se bautizan con nombres de comidas o bebidas típicas, tales como el efecto tequila en México en 1995, el efecto arroz en el sudeste asiático en 1997, el efecto vodka en Rusia en 1998 y el efecto caipirinha en Brasil en 1999. Por otra parte, otro de los hitos más representativos de este periodo fue el uso de la fuerza mediante guerras o invasiones para reafirmar la jerarquía militar y mantener el dominio sobre otros actores. Estrategia que condujo al progresivo endeudamiento estadounidense, debilitando su posición y dando espacio para que otras potencias o países emergentes ampliaran su influencia y ganaran acceso a mercados estratégicos. Además de esto, también fortaleció su posición como potencia global a través de su capacidad diplomática. Ahora bien, entrado el siglo XXI, por un momento la atención se desvía particularmente a la ciudad de Nueva York. El 11 de septiembre del 2001, la red terrorista Al-Qaeda secuestró y estrelló dos aviones comerciales estadounidenses contra las Torres Gemelas del World Trade Center. El tío Sam está de rodillas y su hegemonía afectada, oportunidad que otros estados o bloques de poder empezaron a aprovechar para aparecer en la escena político-económica mundial, llevando al nuevo orden multipolar con influencia relativamente equilibrada en asuntos globales. Es decir, no hay un solo líder dominante, sino varios centros de poder que compiten o cooperan entre sí. Así pues, bajo este realismo se dan al mismo tiempo los siguientes hechos.
El ascenso del sur global como categoría que ayuda a entender las desigualdades históricas del sistema internacional y los esfuerzos actuales por construir una geopolítica más justa e inclusiva de la mayoría de países latinoamericanos, africanos, asiáticos y de Oceanía. En este contexto, los BRICS aparecen como expresión del ascenso de nuevas potencias emergentes que desde diferentes regiones del sur reclaman una transformación profunda del orden mundial. Desde entonces, el grupo ha evolucionado de ser una etiqueta económica a convertirse en un bloque político-diplomático con peso geopolítico creciente que defiende la soberanía y el desarrollo autónomo. Por otro lado, el fenómeno político conocido como marea rosa, que abarca el tiempo de gobiernos de izquierda y centroizquierda en Latinoamérica, finalizando el siglo XX e iniciando el siglo XXI, cuyo precursor fue Hugo Chávez en Venezuela en 1998, que luego se extendió con Lula da Silva en Brasil en 2002, Néstor Kirchner en Argentina en 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en 2004, Evo Morales en Bolivia y Manuel Zelaya en Honduras en 2005, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile y Daniel Ortega en Nicaragua en 2006, Fernando Lugo en Paraguay en 2008, Mauricio Funes en El Salvador en 2009 y Ollanta Humala en Perú en 2011. Todos ellos distanciándose de Estados Unidos. Y por último, el protagonismo identificado de la OTAN a día de hoy, que sigue demostrando los intereses geopolíticos de Estados Unidos y Europa, situación que para Rusia representa una provocación, puesto que la zona de influencia de esta organización desde su creación es el Atlántico y que ahora está ampliándose hacia el este. De otro modo, el conflicto ruso-ucraniano está generando un impacto global en el mercado energético, alimenticio y de commodities, elevando la inflación, empeorando la seguridad y encareciendo el comercio internacional. En conclusión, estos fenómenos internacionales cíclicos reflejan las tensiones inherentes al sistema internacional y a la lucha de poderes de estados. El conflicto, tanto palestino-israelí como el ruso-ucraniano, no serán el primero ni el último que reconfigure el mapa geopolítico global, pues a lo largo de la historia se han presentado numerosos episodios similares donde los intereses estratégicos-territoriales han desencadenado guerras o crisis diplomáticas, como fue el caso de los Balcanes en los 90. Todos estos escenarios evidencian que los conflictos siguen siendo instrumentos mediante los cuales los estados buscan afirmar su influencia o defender su soberanía, desafiando los límites del derecho internacional y la estabilidad del orden global. Por ello, entenderlos en su dimensión histórico-estructural resulta clave para el análisis crítico de las relaciones internacionales contemporáneas. Entonces, si algo nos demuestra todo este intervalo de acontecimientos, es que la historia nunca termina. Estamos hechos de ella, de una que se construye en este preciso momento.